one lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí el recorrido de este archipiélago directo. Estamos en la jornada del 15 de mayo, estamos en la jornada del Día de San Isidro. Felicidades a todos aquellos que hoy celebren su onomástica en un día que, bueno, pues ha amanecido en algunas de las islas lluvioso, como se había previsto que pudiera suceder, las temperaturas en descenso, porque ya habían subido un poquito en las jornadas anteriores, en esta ocasión con algunas lluvias débiles y también con cielos parcialmente nublados, porque el sol se ha dejado ver en la mañana en algunos puntos del archipiélago canario. Una jornada que arranca pues con, entre otras cuestiones, la mala confirmación, la mala noticia, ¿no? La confirmación del descenso matemático de la Unión Deportiva Las Palmas a Segunda División. Habrá que esperar explicaciones de los mandatarios de este club, del club amarillo, y habrá que esperar también, pues eso, una respuesta al respecto del por qué las cosas se han ido deteriorando a medida que la temporada ha ido pasando. Bueno, ya empezaba fatal, ¿no? Ya empezó mal. Y sin la llegada de un entrenador al principio de la temporada que se tenía previsto que llegara desde un inicio, y prácticamente pues eso, ya empezada la temporada fue cuando se incorporaba. Seguiremos hablando en esta jornada de migración, porque eso ya es cuestión de otro, digamos, de otro enfoque, el deportivo, y en general pues eso, la migración que sigue dando que hablar aquí en Canarias. De hecho, el portavoz del gobierno, luego lo escucharemos aquí en este tiempo de radio haciendo valoraciones, las hacía en las declaraciones ayer hablando de migración el portavoz del gobierno, Alfonso Cabello, y viceconsejero también de presidencia del gobierno de Canarias, la de que el gobierno de España dice que está cumpliendo con Canarias a golpe de Tribunal Supremo, y no cabe duda que el gobierno de Canarias va a tener una vez más que recurrir a si no se empiezan a distribuir los menores migrantes no acompañados que están acogidos en centros del archipiélago canario. Así que ello puede darse las circunstancias. Lo hacía ayer, estas declaraciones, en la visita a Fred Olsen. Estas y muchas otras noticias. Empezamos el desarrollo del contenido de este archipiélago directo de esta jornada. Y en el desarrollo de los temas de la jornada de hoy nos vamos a remitir a lo que ayer decía Fernando Clavijo en la mañana, justamente para hablarnos, adelantando precisamente el presidente Clavijo sobre esa agenda que mantuvo este miércoles en Bruselas. También hacía una valoración de la convocatoria precisamente de la conferencia de presidentes donde participa. Escuchamos al presidente canario. Bueno, vamos a tener una asamblea o un pleno del Comité de las Regiones. Yo creo que ahí vamos a hablar de varios asuntos, pero vamos a hablar de los fondos de cohesión, vamos a hablar de vivienda, vamos a hablar de cómo las regiones tienen que tener un encaje más específico. Nos encontramos en muchas ocasiones que desde Bruselas se marca una línea, ya bien sean viviendas, ya bien sean fondos de cohesión, ya bien sea en objetivos como puede ser energético o de economía, pero luego las regiones nos vemos con que nuestros Estados miembros no aplican los mismos principios, ¿no? Yo creo que en el día de hoy vamos a tratar, por un lado, de habilitar medidas específicas desde la Unión Europea para las viviendas y los problemas de vivienda que tenemos en Europa, pero en el caso de Canarias o las regiones ultraperiféricas más. Hablábamos ahora mismo dentro del grupo Renew de cómo se podía ayudar a Ucrania a construir viviendas, pero la Unión Europea no podía facilitar o colaborar en la construcción de viviendas de los países miembros, ¿no? Y luego el tema de los fondos de cohesión principalmente, ¿no? Al final la política de cohesión es la que permite que, independientemente de donde hayas nacido o vivas en Europa, puedas disfrutar de al menos los mismos derechos y las mismas ventajas y la misma calidad de vida.
y eso, si en nuestra opinión, si no conseguimos que se regionalicen esos fondos de cohesión, si seguimos dependiendo de nuestro Estado miembro, difícilmente vamos a poder facilitar esa cohesión que todos esperamos y deseamos. Presidente, una de las claves de estas reuniones será, como usted decía, facilitar el acceso a la vivienda a los canarios, que no está siendo nada fácil en los últimos años. Eso pasa por restringir la compra a ciudadanos extranjeros. ¿Cómo puede tomarse esto la Unión Europea cuando parece que... Pregunta la compañera por la intención que tiene Fernando Clavijo de solicitar a la Unión Europea que haya restricción, o mejor dicho, restricción a la hora de adquirir vivienda por parte de los extranjeros, tan libremente como se están haciendo en la actualidad. A ver lo que dice Fernando Clavijo. Recursos, modificaciones legislativas, facilitar el acceso a la financiación o incluso facilitar el acceso, en este caso, a poner en funcionamiento o en el mercado todas esas viviendas que están vacías, y de alguna manera deberíamos poder premiar fiscalmente y darle seguridad jurídica a aquellos propietarios para que las puedan poner en alquiler. En la medida que suba la oferta, pues obviamente si la demanda es la que es, pues bajará el precio, ¿no? Por lo cual es un paquete de medidas. Nosotros en este caso lo que estamos propiciando es el amparo del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como región ultraperiférica. De alguna manera lo que buscamos es que la adquisición de esa segunda vivienda o la adquisición de vivienda por no residentes pueda tener, pues a lo mejor unas condiciones jurídicas más dificultosas que para los residentes, ¿no? ¿Por qué? Porque esas viviendas pues se quedan grandes periodos de tiempo vacías y no puede acceder el residente a la vivienda. Pero bueno, yo creo que en este caso la enmienda que hemos presentado al Comité de las Regiones ha sido aceptada por el ponente, que en este caso además es el alcalde de Barcelona, con lo cual lo conoce bien, y ha ido incluso un poquito más allá. Esperamos que hoy podamos conseguir el apoyo necesario para empezar a estudiar, porque al final estamos viendo cómo podemos encajar en todo eso dentro del marco del ordenamiento jurídico europeo. Y esta tarde reunión con Teresa Rivera, ¿cuáles van a ser los asuntos sobre la mesa de ese encuentro? Bueno, yo creo que estamos en funcionamiento, ya afortunadamente hemos adjudicado de manera extraordinaria todos aquellos grupos para generar energía en Canarias, grupos generadores mucho más eficientes, mucho más sostenibles y que vienen a suplir las carencias de unos grupos que en algunos casos tienen hasta más de 40 años, altamente contaminantes y con muchas dificultades. Recientemente hemos tenido, hace un año y pico, el cero energético en La Gomera, pero en las últimas 2 semanas hemos tenido 2 ceros en La Palma. También vamos a hablar, obviamente, de ese concurso que ya es el ordinario para renovar todos los equipos, que previsiblemente el Gobierno de España lo puede adjudicar en los próximos, yo creo, dijeron antes de final de año. Y luego también, pues, estamos con las exploraciones para la energía geotérmica, pero para eso necesitamos darle cierta estabilidad y tranquilidad a aquellos que invierten, que el precio, en el caso de que prosperen, pues que el precio que se va a recibir por parte de, en este caso, el Gobierno de España, que lo tendrá que defender aquí en las instituciones europeas y que está de acuerdo, pues bueno, que sea razonable para poder equilibrar lo que es la inversión. Bueno, una cuestión, la energía, en búsqueda de energías que implementen las que actualmente se tienen para dar seguridad futura a que se siga pudiendo tener o contar con suministro eléctrico y en tal caso pues buscar otras alternativas también a los actuales problemas que se están produciendo efectivamente aquí en el archipiélago canario. Bueno, la primera, digamos, parada del presidente Clavijo en la jornada de ayer, como decíamos, junto al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, tras el pleno del Comité Europeo de las Regiones, porque ya se ha celebrado este pleno del Comité Europeo de las Regiones, y el comité concretamente europeo de las regiones ha avalado ese trato específico para Canarias y las regiones ultraperiféricas en el plan de vivienda asequible. El presidente Clavijo, les explico, ha mostrado, por un lado, la satisfacción porque el órgano que da voz precisamente a los territorios respalde
el derecho de las islas a contar con algunas medidas en este caso excepcionales para afrontar la emergencia habitacional. Y por otro, el titular del Gobierno de Canarias eleva también esa demanda canaria al ponente del informe de la Eurocámara, que la Eurocámara remitirá a la Comisión Europea de cara a definir la estrategia de la Unión Europea, en tal caso en vivienda. Todo esto pues lo explicaba ayer Fernando Clavijo, como decíamos estaba acompañado por el consejero de Obras Públicas Pablo Rodríguez. Por mi compañero Pablo Rodríguez, pues haya sido aceptada y se ha incorporado al dictamen. Nos preocupaba que en un asunto tan grave y tan importante como el de la vivienda, pues Canarias como región ultraperiférica y con carácter general todas, con nuestras singularidades de suelo protegido, lejanía, coste de producción, dificultad para encontrar solares, pues pudiese tener un encaje en esta nueva política europea de vivienda. El diagnóstico lo ha compartido prácticamente todo el mundo, creo que ha tenido un amplio consenso y apoyo a este dictamen y nosotros pues satisfechos, insisto, de haber colocado ese granito de arena y que esta nueva política de vivienda pues tenga en cuenta la realidad de las regiones ultraperiféricas. Bueno, como decíamos, era tras intervenir precisamente en ese pleno del Comité de Regiones, agradecía el apoyo recibido por la enmienda presentada por Canarias y liderada también por el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, al dictamen precisamente, el papel de las ciudades y regiones en el Plan Europeo de Vivienda Asequible, cuyo ponente es el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. El presidente también defendía en persona en ese comité de regiones esta iniciativa que busca en definitiva, pues fortalecer la posición de las regiones ultraperiféricas en el plan de vivienda asequible y agradeció al político español su sensibilidad para hacer suya esta demanda. Reconoció la preocupación previa sobre que Canarias no tuviera encaje en la nueva política europea de vivienda, una preocupación que queda solventada tras la aprobación de la iniciativa con amplio apoyo. La enmienda aceptada e incluso mejorada por Collboni reclama para el archipiélago y para las regiones ultraperiféricas un tratamiento específico dentro del Plan Europeo de Vivienda con medidas, herramientas financieras, normativas diferenciadas. El texto introducido en el dictamen del Comité de Regiones a petición de Canarias reconoce que también debe prestarse atención especial a los retos específicos inherentes en las regiones ultraperiféricas, de conformidad con el artículo 349 del Tratado de la Unión Europea. Seguimos escuchando a Fernando Clavijo. Sí, aproximadamente en menos de una hora podré hablar de la política energética. Ahora parece que la energía con el apagón está de moda, pero nosotros en Canarias llevamos sufriendo apagones desde hace mucho tiempo, ¿no? Y creo que el esfuerzo que se ha hecho en este mandato de poder sacar un concurso extraordinario que ya se ha adjudicado, con lo cual tenemos generación con equipos mucho más sostenibles, mucho más eficientes, el concurso que está por resolver, pero como Canarias y región ultraperiférica necesitamos, para que sean viables todas esas inversiones, un apoyo en el que el Gobierno de España está de acuerdo y yo creo que la vicepresidenta, conocedora porque fue ministra hasta hace muy poco, pues estoy convencido que nos va a brindar el apoyo desde Bruselas para conseguirlo. Bueno, entiende el Gobierno de Canarias, el presidente del Gobierno, que el Comité de las Regiones avala ese trato específico para el archipiélago canario. Mostraba esa satisfacción, como les decíamos, porque este órgano que da voz a los territorios respalda el derecho de las islas a contar con medidas excepcionales para afrontar la emergencia habitacional aquí en el archipiélago canario. A quien vamos a escuchar ahora es a Pablo Rodríguez, que recuerden también acompañaba al presidente del Gobierno para esas propuestas, como decíamos, en Bruselas. Sí, desde luego. Canarias está haciendo la tarea. Este Gobierno de Canarias está aprobando más instrumentos, más herramientas que ningún otro gobierno anteriormente para dar respuesta a la emergencia habitacional que tiene Canarias, que tiene los ciudadanos de Canarias. Hoy la vivienda es uno de los principales problemas que tienen los canarios y las Canarias y por eso estamos poniendo la vivienda en el centro de la agenda política, aprobando decretos leyes, aprobando medidas, aprobando herramientas, aprobando instrumentos. Y era fundamental también que la Unión Europea en su estrategia para dar respuesta también a la vivienda y a la vivienda asequible pues tuviera en cuenta las especificidades de una tierra como la nuestra, de un archipiélago que es región ultraperiférica, que vive más de 2 millones de personas, 8 islas, y que desde luego también es Europa y por tanto también tiene que beneficiarse de las políticas en la Unión Europea. Pero esas políticas tienen que estar adaptadas
precisamente a la singularidad de un territorio como el nuestro. Y eso es lo que se ha pedido, lo que se ha logrado incorporar y, por tanto, creo que satisfechos por el trabajo realizado. Esta cuestión probablemente mañana, les podamos seguir dando más información al respecto de la misma. Recordemos que también el Gobierno de Canarias, en tal caso la vicepresidencia del Gobierno y es también consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, inauguraba las primeras jornadas sobre la construcción industrializada en la isla de Tenerife. Industria va a firmar el próximo mes de junio 2 convenios con los ayuntamientos de Santa Cruz de La Palma en Ingenio para la cesión, en este caso de terrenos, para construir 2 prototipos de edificación industrializada. Unas jornadas que se realizaban a través de la Dirección General de Industria y Red Canaria de Vigilancia Tecnológica de Inteligencia Competitiva y en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de la isla de Tenerife, también de La Gomera y del Hierro, y se enmarcan en el programa de incentivos, consolidación y difusión de la construcción industrializada de viviendas, impulsado de esta forma por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, con el objetivo de fomentar esa diversificación dentro del ecosistema industrial, la innovación, la regeneración, así como la apuesta por la implantación de modelos más sostenibles y eficaces. El vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, señalaba que desde el Gobierno se está trabajando en el impulso a la industrialización en los procesos de construcción con el objetivo de dar apoyo al sector residencial desde el enfoque de la diversificación de la actividad industrial, incorporando por tanto factores de sostenibilidad, innovación, crecimiento y mejora de la empleabilidad y construyendo también además a la reconversión del sector de la construcción y a facilitar el acceso también a la vivienda. Para la decana del Colegio de Arquitectos, María Nieves, se trata de unas jornadas que ponen el foco en la atención en una tendencia al alza precisamente que se puede revitalizar y agilizar tanto en el sector de la construcción como en la propia arquitectura. Digo que esto fue presentado ayer en la isla de Tenerife. También ayer, por recordar, el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, junto a la viceconsejera de Empleo, Isabel León, y el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, visitaban las instalaciones de Fred Olsen Express en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. La compañía marítima cuenta con más de 90 medidas alineadas con los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, con su proyecto de medidas medioambientales en armonía con el mar. Fred Olsen Express es un ejemplo en el ámbito del transporte por su apuesta por la accesibilidad universal y también por el cuidado ambiental. Agradecían estos al Gobierno de Canarias la colaboración, evidentemente, en esa red de RSC, en Fred Olsen Express, la accesibilidad universal y la protección del valioso entorno marino son pilares fundamentales. Y bueno, hay iniciativas de la propia compañía que están centradas especialmente en 2 ámbitos. En primer lugar, en el campo de la accesibilidad universal, con servicios pensados para los pasajeros con limitaciones de movilidad, y otra de las herramientas, en este caso el cuidado medioambiental, es pionera también, una herramienta pionera, la prevención de la fauna marina, entre ellos la de los cetáceos, tener cuidado de no agredir a los cetáceos. Vamos a escuchar a los protagonistas, como decíamos, de este evento desarrollado ayer en Santa Cruz de Tenerife. Hoy estamos en la estación marítima del puerto de Santa Cruz de Tenerife y vamos a realizar una visita a nuestro buque Bajamar Express con las instituciones aquí presentes, en la que vamos a abordar 2 áreas de la responsabilidad social corporativa que son las más destacables de nuestra compañía Fred Olsen Express. En primer lugar, veremos cuestiones relacionadas con la accesibilidad universal, en la que estamos certificados desde 2022, y a continuación subiremos al puente de mando, en donde tenemos varios proyectos pioneros para la detección y la prevención de la fauna marina y en concreto de los cetáceos.
Bueno, pues es la portavoz de la compañía que adentraba a todos los presentes qué era lo que iba a suceder a continuación y más o menos lo que yo les había adelantado ya concretamente, que son las dos vías presentadas ayer en Santa Cruz de Tenerife a las autoridades del Gobierno de Canarias. A bordo tenemos, por un lado, un sistema que se llama Fredolsen Vigía, en el que los capitanes y los oficiales de nuestros puentes de mando registran los avistamientos de cetáceos que han tenido lugar en todas las rutas. En nuestras rutas, en todas, contamos con más de 2 buques, con lo cual es súper importante tener ese mapa de registros de cetáceos en tiempo real para que los buques que van en una misma ruta pues cuenten con tanto con un histórico como con documentación y datos en tiempo real para modificar las travesías de sus navegaciones. Este sistema obtuvo un premio de reconocimiento por parte del Cabildo de Tenerife como práctica sostenible en lo que es turismo en el 2023. Y por otro lado, tenemos un proyecto pionero en el que se combina una cámara térmica con inteligencia artificial y tecnología radar. Tienen tecnología, pues decía que tienen tecnología de primerísimo orden. Vamos a escuchar a los protagonistas, en primer lugar a Isabel León, luego a Francis Candil y por último al portavoz del Gobierno, que es también viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello. En primer lugar a Isabel León. Hoy nos encontramos aquí para realizar una visita a Fredolsen como una empresa socialmente comprometida desde el Gobierno de Canarias a través de las diferentes áreas que nos acompañan hoy. Tenemos viceconsejero de Derechos Sociales, viceconsejero de Presidencia, en donde estamos comprometidos con la responsabilidad social corporativa en Canarias. Para ello tenemos una red que estamos fomentando y sobre todo visibilizando con más de 250 empresas, pero también es necesario destacar el compromiso que existe dentro de la sociedad canaria, en las diferentes entidades, también pequeñas. Palabras, como decíamos, de la viceconsejera de Empleo Isabel León. Francis Candil, del ámbito sociosanitario. Dentro del proyecto de la responsabilidad de la red de responsabilidad social corporativa del Gobierno de Canarias, ayudando a visibilizar o visibilizando aquellas acciones que muchas empresas realizan en Canarias, unas con un compromiso más social. Y las palabras de Alfonso Cabello, como decíamos, viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias y también portavoz del Gobierno. Bueno, al final es fundamental demostrar y que el conjunto de empresas grandes y pequeñas de la Comunidad Autónoma Canaria tengan conciencia. Esa conciencia tiene muchas variables, esa sostenibilidad económica, social, pero también ambiental. Hoy estamos aquí con Fredolsen, además me acompañan el viceconsejero de Bienestar Social y también la viceconsejera de Empleo. Palabras de Alfonso Cabello. No tenemos tiempo para más en este bloque. Volvemos tras la pausa. Recuerden, estamos aquí en la sintonía de la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria, simultaneando este tiempo de radio. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Para personas inquietas, Capital Radio. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Electroaguere,
30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguirre@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electroaguirre, en toda Canarias. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas. Eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, La 10. Regresamos de nuevo con todas y todos ustedes al tiempo de Archipiélago Directo. Seguimos en esta primera hora en simultáneo con la 10, Capital Radio en la isla de Tenerife y Capital Radio en la isla de Gran Canaria, con toda la información de las últimas 24 horas. Estábamos hablando del gobierno de Canarias, de miembros del gobierno de Canarias que fueron a hacer una visita a Fred Olsen, a la empresa naviera, al puerto de Santa Cruz de Tenerife, para conocer las medidas que implementan para, bueno, pues entre otras cosas, no ocasionar daño a los cetáceos, entre otras cuestiones, y también en materia de empleo. También aprovecharon los medios y preguntaron a Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias y viceconsejero de Presidencia, y a Francis Candil sobre la situación de los menores migrantes, este último viceconsejero del área social del Gobierno de Canarias. Hay una idea clara, y el Gobierno de España está cumpliendo con Canarias a golpe de Tribunal Supremo, y es el Tribunal Supremo quien está llamando la atención al Gobierno de España para que cumpla con Canarias. Ha habido mucho ruido político con respecto a los incumplimientos con la ley de extranjería, esa conferencia sectorial y cómo se cumple, vamos a decir, con el resto de menores. Pero hay unos que están muy claros y que el Tribunal Supremo lo ha dejado muy claro, y son esos que tienen derecho a asilo internacional. Y ahí el Gobierno de España está incumpliendo una medida cautelar dictada por el Supremo. Y ahora el Supremo lo que ha hecho es llamarle la atención y llamarlo a capítulo y que dé las explicaciones el próximo día 29. Es decir, que nosotros también estamos expectantes a esas explicaciones, a que explique qué medidas ha ido adoptando y quiénes son los responsables de que no se haya cumplido con Canarias, con los menores y con el Supremo. Pero Canarias necesita una respuesta. Y esto no va de que las comunidades autónomas no estén cumpliendo, que no lo están haciendo. No va del gobierno o la oposición, va de que nadie está cumpliendo con Canarias. Y el único que está velando porque haya un cumplimiento con Canarias parece que es el Tribunal Supremo. La situación es de colapso, la situación es... Un primer apunte apunta hacia que el gobierno tiene que estar cumpliendo lo que se le mandata, y en esta ocasión lo tiene que estar haciendo desde lo que se le indica desde el Tribunal Supremo, según entendíamos de lo dicho por el viceconsejero y portavoz del Gobierno de Canarias. Nosotros desde el primer momento que el Tribunal Supremo sacó el auto hemos estado colaborando con el Estado, le hemos transferido toda la información sobre los menores que habían pedido asilo y en la situación en la que estaban. Entendemos que una vez que el Estado ha incumplido los plazos que el propio Tribunal Supremo estableció, le exija ahora explicaciones de qué gestiones son las que ha hecho para poder cumplir con el mandato que tiene. Nosotros esperamos que de una vez por todas el Estado se retrate en esta situación, cumpla con lo que le está mandando el Tribunal Supremo y habilite las plazas que tiene que habilitar para acoger a los menores de protección internacional que están en Canarias. A partir de ahí, nosotros siempre vamos a colaborar y esperamos que de una vez por todas el Estado se ponga las pilas
y empiece a atender la emergencia que tenemos en Canarias desde hace ya más de 1 año y medio. No nos queda otra, estamos realmente preocupados porque se van dilatando los tiempos, pasan los plazos y vemos que no se hace absolutamente nada. Esperamos que el Tribunal Supremo le exija de una vez por todas al Estado el cumplimiento del auto que sacó hace ya algo más de un mes y que los menores con protección internacional sean desplazados a los recursos del Estado. No puede ser que el Estado le exija a todas las comunidades autónomas, incluida a Canarias, que cumplan. Manifestaba el viceconsejero del área social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, su preocupación, la preocupación del Gobierno de Canarias, porque no le responde el Gobierno. No responden las comunidades autónomas, pero tampoco responde, mejor dicho, el Gobierno central. El plazo de 10 días pasó ya hace semanas y ahora, evidentemente, el Tribunal Supremo lo que está diciéndole es: cumpla usted con lo que le pedimos que cumpliera. Si ustedes se miran esta providencia que ha dictado el Tribunal Supremo, pide que se expliciten de manera clara cuáles han sido las gestiones que ha hecho el Estado con entidades para crear esas plazas, cuáles son las gestiones que ha hecho el Estado para poder suprimir o para poder, superar esa no existencia de plazas que ellos dicen en el ámbito de la protección internacional. Lo que no puede ser, evidentemente, insisto, es que el Estado y todo el mundo le exija a Canarias que cumpla y cuando tiene que cumplir el Estado miren para otro lado como si no tuvieran nada que ver. Bueno, Francisco Candil hablando en esos términos con respecto a lo que están haciendo con Canarias en referencia a los menores. Fue larga la conversación con los medios de comunicación porque se le insistía sobre las preguntas esenciales, que para cuándo entiende el Gobierno de Canarias que debiera empezar esa derivación de menores no acompañados aquí en el archipiélago, que se encuentran aquí acogidos en el archipiélago, y también esos otros menores que tienen algún tipo de solicitud de protección internacional y que tampoco se está cumpliendo. Seguimos escuchándole. Bueno, nosotros lo que esperamos es que se ponga el foco en la especial necesidad que tiene un territorio fragmentado, lejano y distante como es Canarias en materia de vivienda. Se abre un escenario en el conjunto de la Unión Europea en el que se va a hablar de vivienda y de vivienda asequible. Y nosotros ahí lo que tenemos, la estrategia por parte del Gobierno de Canarias, es poner allí donde se vayan a tomar las decisiones cuál es el diagnóstico que hay en Canarias y que se tiene que tener una especial sensibilidad con la situación de una región ultraperiférica que tiene un anclaje diferente en la Comisión Europea. Hoy va a estar no solo con la comisión el Comité de las Regiones, que es una de las partes que va a emitir un informe, sino también con los diferentes ponentes en esa estrategia de vivienda asequible que va a despegar la Comisión Europea. Y en paralelo también va a estar con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, con Teresa Rivera, para poner encima de la mesa todas estas singularidades. Tenemos que mantener no solo ese estatus específico que tiene Canarias dentro de la Unión Europea, sino también poder revisar cuál es la situación actual y cuáles son las preocupaciones futuras. Y esas preocupaciones pasan por vivienda, pasa por una ley de residencia y pasa, pues todo lo que tiene que ver con la protección a nuestro campo, al POSEI, etcétera. Bueno, hablaba más allá de los menores también de cuestiones que interesan al archipiélago canario y de la que se le preguntaba también en materia de vivienda, una cuestión que están también tratando en Bruselas ayer y hoy la expedición presidida por Fernando Clavijo para esa importante reunión de las regiones ultraperiféricas. Seguimos escuchando. Claro, si te lees lo que esta convocatoria, esta citación que ha hecho el Tribunal Supremo, viene a decir, oiga, ¿cuál es el listado? ¿Cuántos están con esas entrevistas realizadas y cuántos están pendientes de realizarse? Al final hay que entender una cosa, esto no obedece a una planificación, esto es un número dinámico. En los últimos 25-30 días han llegado casi 65 menores. Eso es más de un centro nuevo. O sea, hay que ser conscientes de que, claro, es que cada día que pasa esos números se van moviendo. Pero la realidad es que no descomprimimos una situación de saturación en los centros en Canarias. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, Canarias va a estar para dar una respuesta humanitaria y a la altura, pero Canarias necesita ayuda. Y aquí hay una parte que tiene que ver con cómo tienen que responder las comunidades autónomas y esa red de acogida, vamos a decir, de los menores que no tienen derecho a asilo político, pero hay otra realidad, y es que en esto el Gobierno del Estado ni necesitaba un cambio legal, y lo único que tiene que hacer es dar respuesta a un mandato. Y lo que está haciendo es esquivarlo, tratando de mezclar torticariamente los números y confundir no solo al Tribunal Supremo, sino también entendemos que a los medios de comunicación y al conjunto de la ciudadanía.
Bueno, pues tiene que cumplir el gobierno de España con lo que se le mandató en su día por parte del Tribunal Supremo, y a la espera se está de la respuesta del Gobierno de España en relación a por qué no ha presentado los datos que se les ha pedido o no ha empezado precisamente la distribución de los menores en el resto del territorio nacional español, entre otras cosas porque ya saben ustedes que las comunidades autónomas se resisten a ello, aunque el decreto aprobado para la distribución de los menores en el resto del territorio, en el resto de comunidades, ha de cumplirse. Y en cuanto al gobierno de Canarias, nos vamos precisamente con el área de turismo y empleo, en este caso el área de cátedra, el área de turismo y empleo, con la consejería. La Cátedra de Turismo y las Canarias reúne a expertos en Derecho Administrativo para debatir sobre la ley del alquiler vacacional. El seminario Retos y Oportunidades para una Ordenación Sostenible se celebra esta jornada, este 15 de mayo, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La jornada está contando con profesionales y expertos en la materia, una jornada que comenzaba, como digo, su desarrollo en la mañana de este jueves y que continúa desarrollándose en la sede de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También de turismo les puedo decir que la nueva ley en Canarias inicia su proceso participativo en las dos universidades públicas, ya lo comunicaba hace varios días la Consejería de Turismo. La propia Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la de La Laguna celebran 5 mesas de trabajo para recabar aportaciones de cara a la celebración a la elaboración del texto. La primera mesa de trabajo aborda la calidad en el empleo en el ámbito turístico. También decirles que Emprende Wow reúne a más de 40 profesionales de asesoramiento al emprendimiento. La jornada técnica ha sentado las bases para la creación de una red de orientación a autónomos y a emprendedores canarios que interconecte a administraciones de carácter público, a entidades y usuarios. El viceconsejero de Economía es Gustavo González y la directora del Servicio Canario de Empleo, María Teresa Ortega, fueron quienes inauguraron precisamente el evento en el que se abordaron asuntos como la inteligencia colectiva o la denominada o conocida como gamificación. Dos, parámetros que se debatieron en ese encuentro celebrado también aquí en Canarias. Y la consejera Jessica de León firmaba con los cabildos un convenio marco para alinear los proyectos de infraestructura turística en el archipiélago canario. Lo hacía hace ya algunas jornadas, exactamente la semana pasada. Les comento sobre la otra consejería del Gobierno de Canarias, de Sanidad exactamente. Su consejera Esther Monzón destacaba el papel de los especialistas en cirugía plástica para los tratamientos oncológicos, los traumatismos o las malformaciones congénitas. La consejera inauguraba el Congreso número 57 nacional de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria. Los 4 hospitales de referencia del Servicio Canario de la Salud cuentan con un servicio de cirugía plástica y reparadora con una plantilla regional total que supera los 25 especialistas. Lo recordaba la propia consejera en esa apertura. También decía que Sanidad ha incorporado 8 nuevas ambulancias al transporte sanitario en los últimos 2 años. La consejera de Sanidad informaba en el Parlamento de Canarias sobre esas medidas y mejoras adoptadas en el servicio de transporte sanitario terrestre para adaptar los medios disponibles al crecimiento poblacional. En 2023 se han incorporado vehículos de transporte sanitario urgente y no urgente en Tenerife, en La Gomera, en El Hierro y en La Graciosa. En 2024 el Servicio de Urgencias Canario realizó más de 920.000 servicios de transporte sanitario no urgente en Canarias y movilizó además ambulancias en el 97% de los 307.000 incidentes urgentes atendidos en el archipiélago canario. Como les decía, Esther Monzón informaba de esto en el Pleno del Parlamento de Canarias. Efectivamente, señor diputado, desde esta consejería evaluamos de manera continua las circunstancias relativas al aumento de los
precio de alojamiento, de manutención y de desplazamientos en el transporte no concertado de los pacientes del Servicio Canario de la Salud y sus acompañantes, que por motivos de su asistencia sanitaria deben desplazarse fuera de sus islas, de sus áreas de residencia. En el año 2024, más de 21.800 pacientes se desplazaron fuera de su isla para recibir atención sanitaria en su hospital de referencia, además de 18.400 acompañantes, lo que supuso un total de 40.320 personas desplazadas por razones médicas. Para dar cobertura a estos desplazamientos, el Servicio Canario de la Salud destinó un total de 2.800.000 euros, que efectivamente esos 4 millones más de las mascarillas nos hubiesen venido efectivamente muy bien. Pero también les recuerdo que es un caso que donde nosotros no podemos ahondar, es la justicia quien está haciéndolo, simplemente nosotros les estamos facilitando toda la información que nos requieren. Un gasto necesario que refleja el compromiso de esta consejería con las personas que necesitan trasladarse fuera de su isla para recibir atención sanitaria especializada. No obstante, una de las líneas estratégicas, como bien saben, de esta legislatura es la de acercar los servicios a los pacientes y no al contrario. Y para ello estamos reforzando los servicios sanitarios especializados en islas no capitalinas, pero que cada vez donde tenemos menos pacientes que tengan que salir de sus islas, como es el caso de los servicios de oncología radioterápica en Lanzarote y en Fuerteventura, el incremento de número de especialistas también, la puesta en marcha de nuevos equipos radiodiagnósticos como las resonancias magnéticas y también la administración de quimioterapia en hospitales que carecían de medios para... Mucho más allá, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, profundizaba en cuanto a lo que está dando de sí la gestión de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Hablábamos antes de que Sanidad ha incorporado 8 nuevas ambulancias de transporte sanitario en los últimos 2 años y lo ha hecho en este caso donde ha incorporado vehículos de transporte sanitario no urgente y no urgente en Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Graciosa. Años anteriores ya lo había hecho en otras islas. Por cierto, más de 250 profesionales se forman en unas primeras jornadas sobre promoción de salud mental, resiliencia y prevención de la consulta suicida en Lanzarote. Este encuentro está organizado por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, SCAN, en colaboración con el Cabildo Insular de la isla de Lanzarote, para ofrecer esas herramientas a los profesionales para fortalecer la prevención del suicidio y el abordaje del bienestar emocional de toda la población. Y por último, saben que el Servicio Canario de la Salud está promocionando constantemente la donación de sangre entre la comunidad educativa y esta semana precisamente lo está celebrando en distintos centros educativos de Gran Canaria y de Tenerife para acercarse a docentes y a familiares para que, cojan como costumbre efectivamente donar sangre, que no crean que hay de sobra. Está de forma constante el Servicio Canario de la Salud solicitando eso, donación o donante de sangre. Y el Gobierno de Canarias, esto ya en otro ámbito, ha presentado o presenta esta jornada del 15 de mayo, sí, efectivamente, lo está haciendo esta mañana, el proyecto Costas Afortunadas, una iniciativa para poner en valor los núcleos costeros del archipiélago. Con el ejemplo de esta nota, que va a estar también el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, para hablar del núcleo de Tufia. Será la primera parada de esta propuesta, denominada, como digo, Costas Afortunadas, que recorrerá las 8 islas del archipiélago, y se trata de una iniciativa itinerante que combinará divulgación histórica, exposiciones fotográficas, testimonios locales y recreaciones de carácter participativo. Se está presentando, como digo, desde esta mañana a las 10 en la capital Gran Canaria. Y el gobierno canario inicia de urgencia los trámites necesarios para la construcción de 34 viviendas protegidas en Tazacorte, en la isla de La Palma. Esta actuación, que se enmarca dentro del Plan Especial de Vivienda Puerto Naos La Bombilla, tiene como objetivo ofrecer una solución habitacional definitiva a los afectados por la erupción volcánica de La Palma en el pasado año 2021. La obra cuenta con un presupuesto base de licitación de más de 5.734.000 euros. Y otra convocatoria más de la que les hablamos, que está desarrollándose desde las 9 de la mañana en el Hotel Mensei de Santa Cruz de Tenerife, la jornada sobre las oportunidades de la economía azul.
La Viceconsejería de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, dirigida por Gustavo González de Vega, inauguraba estas jornadas, como digo, esta mañana en el Hotel Mensei, y para, bueno, pues hablar de esas jornadas de las oportunidades de la economía azul, donde se también va a firmar, si no se ha firmado ya, un manifiesto por una estrategia nacional de economía azul, como bien indico. Y Manuel Domínguez apuesta por la edificación industrializada, ya lo decíamos en la jornada de ayer, para dar apoyo al sector residencial. El vicepresidente de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos inauguraba las primeras jornadas sobre construcción industrializada, que van a servir para elaborar ese conocido como protocolo de actuación. Industria va a firmar el próximo mes de junio 2 convenios con los ayuntamientos de Santa Cruz de la Palma e Ingenio en Gran Canaria para la cesión de terrenos para construir 2 prototipos de edificación industrializada, según adelantaba el propio vicepresidente del Gobierno de Canarias. Rápidamente nos vamos a quedar en Santa Cruz, mejor dicho, en la isla de Tenerife. El Cabildo de la isla de Tenerife ha adjudicado en su reunión, en su Consejo de Gobierno, las obras de restauración de la Casa de los Soler en Vilaflor. Las labores, en este caso de restauración, suponen una inversión de 1,6 millones de euros, y la presidenta Rosa Dávila resaltaba que esta intervención con esta se da un paso firme hacia la recuperación de uno de los mejores ejemplos de la arquitectura tradicional de aquí del archipiélago canario. Como digo, ayer comparecía después de esa reunión, de ese encuentro en el Cabildo de la isla de Tenerife, junto a López Afonso, para precisamente hacer referencia a los temas tratados en el Consejo de Gobierno. Rosa Dávila. Que empiece por uno muy importante, y es que hoy ya sale a licitación por parte del Cabildo Insular de Tenerife una infraestructura que es la desalinizadora de Buenos Aires, la desalinizadora del Santa Cruz de Tenerife, con una inversión de 18,6 millones de euros, que es capaz de producir 30.000 litros de agua al día, desalinizada, que va a ir directamente al campo tinerfeño. Esta es probablemente de las obras más importantes de calidad del agua que estábamos trabajando, y hoy sube a la plataforma de contratación, por lo tanto, la inversión que próximamente pues ya se estará adjudicando. Como les decía, una inversión de 18,6 millones de euros para una nueva planta desalinizadora de última generación en el complejo hidráulico de Buenos Aires, en Santa Cruz de Tenerife, capaz de tratar en este momento, cuando se haga esa obra, 30.000 metros cúbicos de agua diaria mediante electrodiálisis reversible, y esta planta va a permitir generar agua regenerada de alta calidad, destinada exclusivamente a... Ese fue uno de los temas que sacó adelante el Consejo de Gobierno del Cabildo de la isla de Tenerife, que también impulsa proyectos de formación y sensibilización sobre las realidades de la LGTBIQA+. La Consejería de Igualdad y Diversidad destina una partida de 80.000 euros para diferentes iniciativas, según comunica el Cabildo, que también rehabilita la parada de guaguas del enlace de Punta Grieta en Güímar. Las labores se enmarcan dentro del plan de mejora integral de las más de 2.000 paradas de guagua de la isla, con una inversión total de 3,7 millones de euros. 37 son muchos millones. 3,7 millones de euros para estas labores. Un cabildo que quiso ayer comunicar que reconoce a los investigadores del ITER que logran un avance clave en una enfermedad de carácter pulmonar. El trabajo publicado en The Lancet Respiratory Medicine, la revista médica más prestigiosa del mundo. Y ayer, bueno, pues lo quiso recordar Rosa Dávila. Un cabildo cuyo gobernante y junto al Ayuntamiento de Santa Úrsula han facilitado la formación digital gratuita a la ciudadanía. La red Conecten, impulsada por la Corporación Insular, se desarrolla en 15 municipios de menos de 20.000 habitantes, según también informaba la presidenta del Cabildo tinerfeño en esa comparecencia pública en la jornada de ayer.
una ponencia de una formación política que fija su posición respecto a múltiples cuestiones, y esto probablemente haya sido lo más llamativa, porque es un documento de 60 páginas. Pero desde luego en absoluto tenemos un gobierno que sigue siendo sólido, un solo equipo formado por dos formaciones políticas que no necesariamente tienen que pensar exactamente lo mismo sobre todo, y desde luego lo que sí les puedo garantizar es que la solidez y el nivel de acuerdo de este gobierno en todos los asuntos es muy amplio, es decir, ahí no van a encontrar discrepancias, y yo suscribo las palabras del vicepresidente que el planteamiento de Coalición Canaria en este caso en absoluto es tocar la fiscalidad para familias canarias, y por eso se plantea en el que los residentes no sean sujetos o tengan una bonificación del 100% de esta nueva tasa turística que ha sido planteada en el marco interno de un congreso, pero que en absoluto... Bueno, pues defendía esa posición, ese debate que se originó en el Congreso Insular de la isla de Tenerife de Coalición Canaria de implantar una tasa en el archipiélago canario, y claro, se le preguntaba por ello porque de ello se había hablado en ese consejo. Digamos que 5 proyectos innovadores reciben los premios del 8º concurso de prácticas turísticas sostenibles. El certamen organizado por Turismo de Tenerife recibió una veintena de propuestas de empresas del sector de administraciones públicas. También decir que Rosa Dávila recibió al equipo científico ITER tras su contribución a ese estudio con pacientes de Estados Unidos y Reino Unido sobre una grave enfermedad pulmonar. Creo que lo había dicho antes. Ha venido doble la nota. Y el MUNA acoge una conferencia sobre el futuro del arbolado de Santa Cruz de Tenerife a cargo de Carlo Morici. La charla, revisión de especies adecuadas para el arbolado público en Santa Cruz, tendrá lugar este viernes 16 de mayo a partir de las 19 horas. Con entrada gratuita hasta completar el aforo. El consejero Carlos Hacha anima a asistir a esta conferencia basada en la experiencia de Palmetum de Santa Cruz, también de Tenerife. Y otra cosita más, antes de marcharnos ya de este tiempo de radio en la jornada de hoy en simultáneo, entre la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria, el Cabildo tinerfeño rehabilita la parada de guaguas del enlace de Punta Grieta en Güímar. El también Cabildo de la isla de Tenerife destina 18,6 millones de euros a una nueva desalinizadora capaz de producir 30.000 litros de agua al día para el campo tinerfeño. De esto era de lo que escuchábamos hablar antes a la presidenta del Cabildo de la isla de Tenerife. Más agua para el campo. Los trabajos de la construcción de esta infraestructura, ubicada en el complejo hidráulico de Buenos Aires de Santa Cruz de Tenerife, se ha licitado la jornada de ayer miércoles. No sé si queda algo más por aquí que les pueda comentar. Sí, por ejemplo, que el Cabildo premia la lucha por la igualdad de oportunidades con los premios Estamos con ellas. Los galardones recayeron en Belarmina Martínez González, el proyecto Chicas Imparables y el Laboratorio y la Innovación Social de la Universidad de La Laguna. Rosa Dávila recordaba la importancia de seguir en la lucha por la igualdad en todos los ámbitos para lograr una sociedad más justa, y alabó el ejemplo y el tesón de las galardonadas. Ahora sí que les dejamos. Gracias por la atención prestada y como siempre les invitamos a seguir en sintonía de la 10 Capital Radio para la provincia de Santa Cruz de Tenerife y de Capital Radio en la provincia de Las Palmas. Para personas inquietas, Capital Radio. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.